Todos conocemos a Thomas Crucero, de sus misiones imposibles y de su religión exclusiva para multimillonarios. Las primeras son para apreciar todos los talentos que tenía el entonces guapo actor de ojos pequeños y arrogante como era esas películas, para alimentar el ego de aquel actor de primera línea. Pero con el tiempo cobrando su factura, pareciendo más un señor cualquiera que vemos por ahí, vinieron un par de películas que me parecen haber sido el rumbo apropiado para su filmografía. Jack Reacher, inspirado en una larga saga de más de 20 libros muy difíciles de conseguir, enlatan con un protagonista, siendo experimentado policial militar con una obsesión de ser ilocalizable como posible. Estrenan su presencia en un caso que auxilia a una idealista abogada a tal vez evitar la pena capital para un francotirador que tumbó 5 inocentes. Vaya forma de empezar, donde no va directamente al auxilio de gente indefensa, sino de un criminal grave y para encima está en coma, así que tampoco podrá ayudarse a sí mismo. Eso basta para separarlo de la imagen del caballeroso Tom, que en ese entonces le daban muchos privilegios. Digamos, sus personajes tienen muchas habilidades, con recursos muchas veces ilimitados, y que puede infringir la ley como plazca por cosas de bien mayor. Es lo que sucede en su saga Imposible, donde no basta que sea muy habilidoso, sino requiere equipos muy futuristas y un grupo de super amigos, con quien debía distribuir sus méritos de las veces que salvó al mundo con pocos sabiéndolo. En cambio, Chuck, como muestra su primera escena, es alguien sin casa, sin valija, ni vehículo, ni licencia, sobrevive de su pensión, yendo de acá para allá por razones, y sus primeras palabras son el nombre del investigado. Parecen pequeñeces, pero revelan una gran austeridad donde ni siquiera necesita presentación, y que está tan desapegado que podría irse sin arrepentimientos si no fuera la abogada le hiciera una petición de ser objetivo. Otra vez no parece gran cosa, pero repercute hondo en el investigador, da indicios de sus principios, tiene historias con el sospechoso sabiendo que en Irak mató por morbo a 5 sujetos, es probable que potencialmente es capaz de estas barbaridades, y que se salvó la primera vez por elegir por casualidad a gente horrible. Todavía, el sospechoso debió llamarlo por alguna razón, si acaso la fiscalía tenía tantas evidencias que sería inútil, a menos que, claro, siendo un personaje de Thomas, es un hábil luchador, es muy estable aún luego de recibir una paliza, se destaca al prestar atención a su aspecto, su currículo dirá que es un gran investigador, pero sus ropas y hasta su comportamiento lo aparentan como un tipo cualquiera. Eso es parte de su intención de ser ilocalizable, como explica a la abogada, que después de servir al ejército, quiso experimentar cómo sería una libertad sin ataduras. Entonces imaginen a alguien que solo lleva lo puesto y sin un hogar a volver, sería un vagabundo, pero si tiene habilidades militares y lo que conlleva, un sujeto que no tiene nada se convierte en un sujeto formidable. Para personas comunes podría ser agónico vivir de esa manera sin ningún apego, pero si establece como uno de sus principios, apenas eso le da grandes poderes. El caso de la película no es secreto, a la mitad de la película ya dicen que serían los culpables materiales como intelectuales. Todavía las dos explicaciones principales que ofrece el filme del por qué la gente se vuelve soldado y quiénes eran las víctimas del tiroteo tienen mucho peso. La primera exposición hace entender por qué alguien atacaría de esa manera, y lo segundo humaniza las víctimas para que no sean solo nombres. Que Chuck descubra que dos estaban en una aventura muestra lo objetivo que se pone. Esta misma objetividad le da conclusiones que inocenta al sospechoso, que resulta el gatillo para los verdaderos culpables. Secuestren a la abogada donde por encima el detective del caso está metido. Es pesado que haya alcanzado tal nivel de corrupción. Aquí muestra sus líneas rojas y es que no deben involucrar inocentes. Si fuera solo contra él por entrometerse en una investigación, reaccionaría con sarcasmo, pero como sacrificaron a una ingenua informante para esconder su crimen sumado al secuestro de la abogada, le fuerzan a mostrar su peor. Aquí aplica su discurso de que es apenas un andarillos, eso no lo minimiza sino aumenta su peligrosidad. Para salvarla o vengarla, el criminal descubre que no puede ni amenazarlo porque las consecuencias serían la misma. Y mostrando sus habilidades de cooperación, consigue el apoyo de un veterano militar para su misión de rescate, con una rápida familiaridad posible porque ambos son veteranos sabiendo comunicarse como bien se entienden.
La segunda película lo lleva ahora a defender una vieja conocida militar al cual le inventaron un caso para arrestarla, pero sobre todo a una supuesta hija que, si fuera por su personalidad, podría serlo ya que es una hábil ladrona y tiene facilidad para hablar. Obviamente resulta equivocada y como lo confirman deja claro cómo fue el pasado de Richard, queriendo ser tan libre que se aseguró de no tener hijos, aún así forma un vínculo con esa adolescente que le duele separarse. Y es que, aunque sus relaciones principales en esta corta franquicia fueron con mujeres, él las deja toda, con las adultas pudo hasta tener un aire romántico, pero un sujeto maduro como él sabe que solo es eso, un aire que no se mantendrá después de irse. Como las dos películas finalizan con un Chuck solo y viajando con sus propios medios, se siente muy humilde, ya que cumplió su misión. Dije que la saga del imposible se siente arrogante, pero incluso ella en sus últimas películas se siente más humilde. Espero que sea una señal de madurez ahora. Entiendo que tal vez Thomas no fue la mejor elección para el personaje, debido justo a esa austeridad que el actor tardó en tener. En cambio serie de Chuck, por lo visto es excelente y basta la escena de cara de Moai para confirmarlo.